Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ignacio Ascona, Residente de tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Británico y les voy a presentar este Ateneo que se titula Estudio metabólico de litiasis renal, interpretación de un caso clínico. Para nuestro caso clínico en estudio tenemos una paciente de género femenino de 40 años de edad, oriunda de Cava, con antecedentes de litiasis a repetición. Como podemos observar, la paciente presenta eventos litiásicos repetidos, uno en 2018, otro en 2019 y ya en el 2020 presenta uno más y a este se le solicita el estudio metabólico de litiasis renal. Contando un poquito qué es la litiasis, es un proceso multifactorial y cada faceta de este proceso debe ser evaluada en forma conjunta con las demás. La litiasis representa una patología importante y requiere de un abordaje multidisciplinario y es un hallazgo rutinario en los controles de salud, o a través del síndrome del cólico renal característico de esta patología. Como dijimos, es un proceso multifactorial que va a depender de factores que pueden ser genéticos, raciales, nutricionales y geográficos. Hoy por hoy, la incidencia de litiasis renal no está bien conocida y se sabe que tanto en el adulto como en el niño es una patología que se caracteriza por ser recurrente. La localización a nivel corporal de estos cálculos se ha visto que varía según las áreas geográficas de donde sea oriundo el paciente. Diversos estudios han revelado que en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, los cálculos renales se localizan en las vías urinarias superiores, pero en las zonas de países en vías de desarrollo, como en las regiones de África y el sudeste asiático, se vio que estos se localizan en la zona de la vejiga, dando lugar a lo que se conoce como la litiasis vesical endémica. Para la evaluación del paciente litiásico, vamos a tener en cuenta la historia clínica del paciente, estudios microbiológicos, la composición del cálculo, estudios de imágenes y obviamente estudios de sangre y orina. Los datos que se obtengan de todos estos estudios nos mostrarán facetas diferentes del proceso litiásico, por lo que nunca deberán valorarse aisladamente, sino de forma conjunta y coordinada. En cuanto a la historia clínica del paciente, se deberá hacer una exploración física para caracterizar el dolor, se medirá el peso, la talla y la presión arterial del paciente, se evaluará si el paciente presenta hematuria, macro o microscópica, si ésta acompaña o no al dolor, el paciente puede referir síndrome miccional con disuria o poliaquiuria, se evaluarán los antecedentes familiares, si hay historia litiásica anterior, a qué edad comenzaron a aparecer estos cálculos, cuántos episodios litiásicos tuvo en total el paciente y qué tratamiento realizó. Se tomará en cuenta la medicación que toma el paciente, ya que hay algunas drogas que pueden alterar la composición de la orina y obviamente evaluar si el paciente presenta alguna patología de base de carácter digestivo o si sufrió inmovilizaciones traumatológicas que pueden generar un síndrome de hipercalcemia-hipercalciuria secundario a la resorción ósea o si el paciente se encuentra cursando alguna infección urinaria. Respecto al análisis del cálculo, vamos a evaluar el peso de este, qué aspecto presenta, la consistencia del mismo y obviamente su composición. Este dato que puede ser de gran utilidad a la hora de aclarar la etiología de la litiasis, ya que cada tipo de cálculo, en función de su composición, representa una determinada forma clínica de la enfermedad litiásica con una fisiopatología, evolución, pronóstico y tratamiento diferente. ¿Qué estudios bioquímicos le vamos a realizar? Al paciente se le va a pedir que recoja 2 muestras de orina de 24 horas, con entre 7 a 15 días de diferencia entre ambas. Junto con la segunda muestra de orina de 24 horas se le va a solicitar una muestra de orina completa. Todo esto se va a realizar dentro del régimen ambulatorio, ya que los pacientes deben seguir con su dieta habitual y además el estudio se debe realizar cuando el paciente se encuentra sintomático, fuera del episodio agudo. Y si el paciente llegara a eliminar el cálculo o un cálculo en el lapsus de entre las 2 semanas que está recogiendo las muestras de orina de 24 horas, el estudio quedará anulado.
Junto con las muestras de orina de 24 horas se le tomará al paciente una muestra de sangre, en la que se le medirá el ionograma, la glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio, FAL, insulina y además el pH, el bicarbonato y el dióxido de carbono total. En las muestras de orina de 24 horas, además de medir el volumen, que se espera que este sea mayor a 2.000 mililitros para un paciente litiásico, se medirá el ionograma, la creatinina, la urea, ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio, citrato, oxalato, el pH y el anión GAP urinario. Es importante destacar que en este paso no debe haber una diferencia mayor al 20% entre las creatininurias de las dos muestras. Con todos los datos medidos, se calcularán estas relaciones, que nos van a permitir arribar al diagnóstico final. Como vemos, se va a medir el clearance de creatinina, una relación calcio-creatinina, calcio-peso, calcio-magnesio, clearance de fósforo, calcio por fósforo, oxalato sobre peso, calcio-oxalato, clearance de ácido úrico y el ácido úrico en función del peso. Gracias al estudio metabólico de litiasis renal, podremos arribar a algunas de estas patologías, como pueden ser la hipercalciuria idiopática, la nefrolitiasis cálcica hipomagnesúrica, la nefrolitiasis cálcica hipocitratúrica, nefrolitiasis cálcica hiperuricosúrica y la nefrolitiasis cálcica hiperoxalúrica. Respecto de la hipercalciuria idiopática, podemos decir que es una entidad clínica en la que se comprueba que hay un incremento en la eliminación urinaria de calcio, en ausencia de hipercalcemia y de otras causas de hipercalciuria. Es la patología litiásica más común. Entre el 30 y el 60% de las litiasis renales cursan con hipercalciuria. El 50% de las hipercalciurias son de origen idiopático y la OMS establece que el límite de excreción de calcio en 24 horas es de 200 miligramos para ambos sexos. A la hipercalciuria idiopática podemos clasificarla como absortiva, cuando hay un aumento en la absorción intestinal de calcio, renal, cuando hay una disminución en la reabsorción tubular renal, o resortiva cuando se debe a un aumento en la resorción ósea. Al diagnóstico de hipercalciuria idiopática vamos a arribar midiendo la excreción de calcio en orina de 24 horas, que no debe superar los 4 miligramos kilo por día, o mediante la relación calcio-creatinina, que no debe superar el valor de 0,14. Y recuerden que además debemos tener valores de calcio en sangre dentro del rango de referencia, como antes lo habíamos nombrado. La patología que tenemos puede ser la nefrolitiasis cálcica hiperoxalúrica. Decimos que tenemos hiperoxaluria cuando la excreción renal de oxalato supera los 45 miligramos en 24 horas. La podemos clasificar en primaria cuando se debe a la hiperproducción endógena por defectos enzimáticos a nivel del hígado. Los pacientes van a presentar litiasis de oxalato de calcio monohidratado durante la infancia, pudiendo asociarse a nefrocalcinosis, depósitos de oxalatos en tejidos, que esto se conoce como oxalosis, y a enfermedad renal crónica. También la podemos clasificar como secundaria cuando es por aumento de precursores, aumento en la absorción intestinal por ausencia de bacterias consumidoras o por hiperabsorción intestinal. El calcio es un quelante del oxalato en la luz intestinal. Por lo tanto, una dieta normocálcica mantiene la homeostasis del metabolismo fosfocálcico y óseo. También va a disminuir la absorción intestinal de oxalato. Es interesante nombrar en esta etapa al Oxalobacter formigenes, que es una bacteria habitual del intestino, que cuando se encuentra ausente por el uso excesivo de antibióticos va a aumentar la absorción intestinal de calcio. La siguiente patología que vamos a abordar es la nefrolitiasis cálcica hiperuricosúrica. Decimos que tenemos hiperuricosuria cuando la excreción de ácido úrico es superior a los 750 miligramos día en mujeres y 800 miligramos día en varones. En esta patología vamos a observar pHs ácidos en la orina, por lo general por debajo de 5,5,
puede cursar con cristales de oxalato de calcio y ácido úrico. La formación de los cristales de oxalato de calcio, en este caso, se cree que es debido a procesos de nucleación heterogénea, que se conoce como epitaxia, sobre los cristales del ácido úrico. O bien cuando el ácido úrico en orina puede atraer inhibidores de tal forma que se favorezca la cristalización del oxalato de calcio. Su origen puede ser dietario, por el consumo de dietas ricas en purinas, por el consumo de medicamentos úricos, puede ser secundaria a enfermedades mieloproliferativas y posterior a tratamientos quimioterápicos. Cuando está acompañada de hiperuricemia, generalmente hace referencia a la gota úrica. También se han descrito casos en enfermedades intestinales inflamatorias y en cirugía bariátrica y de resección intestinal. La siguiente patología de la que vamos a hablar es la nefrolitiasis cálcica hipositratúrica. Hablamos de hipocitraturia cuando tenemos valores por debajo de los 320 o 350 miligramos día de citrato, aunque para pacientes litiásicos se recomienda mantener valores que ronden los 500 miligramos día. El citrato posee un efecto protector triple, ya que es un inhibidor de la cristalización de sales de oxalato y fosfato de calcio. Modifica el pH de la orina e inhibe la precipitación espontánea de oxalato de calcio y su nucleación espontánea inducida por el urato monosódico. Las causas de hipocitraturia pueden ser de tipo dietario, por dietas ricas en proteína animal, por acidosis tubular renal distal, por ejercicio físico intenso, diarrea crónica, debida a enfermedad de Crohn, por ejemplo, o a resección o a un bypass ileal, colitis ulcerosa, inducida por tiacidas o idiopática. También puede ser secundaria una infección urinaria, a hipopotasemia o a hiperaldosteronismo primario, o también en el ayuno prolongado. Y por último tenemos a la nefrolitiasis cálcica hipomagnesúrica. Decimos que tenemos hipomagnesuria cuando los niveles de magnesio en orina de 24 horas están por debajo de los 45 o 60 miligramos. El magnesio, al igual que el citrato, ejerce un efecto protector, ya que forma complejos con el oxalato y así reduce la supersaturación del oxalato de calcio. A su vez, estos complejos de oxalato con magnesio van a reducir la absorción intestinal de oxalato. Volviendo un poco a nuestra paciente, ella concurrió a nuestro laboratorio de manera ambulatoria, trajo las muestras de orinas y se le sacó sangre. Se le midió el peso, la altura y se calculó la superficie corporal e índice de masa corporal. Además, previamente, había entregado el cálculo renal, al cual se le midió el peso, que fue menor a 0,1, era de aspecto espiculado, de consistencia semidura, y tras las pruebas se logró identificar que era oxalato de calcio. En la orina completa que entregó la paciente, vemos que no presenta alteraciones de relevancia y no se observan cristales en la misma. Lo que vemos ahora son los valores que presentaba en sangre en ambas muestras. Importante destacar acá son los valores de calcio que se encuentran dentro del rango de referencia en ambas ocasiones. Estos son los resultados que arrojó el análisis de ambas orinas de 24 horas. Como observamos ahí, se encuentran calculadas ya las diferentes relaciones que antes mencionaba, como ser el cociente de calcio-creatinina, calcio-magnesio, entre otras. Sacando un poco de limpio los datos que tenemos, vemos que los volúmenes son rondando los 2.000 mililitros, que es lo esperado para el paciente litiásico, como nombramos antes. Ambas creatininurias son adecuadas para el peso de la paciente. Tenemos una diferencia menor al 20% entre ambas creatininurias, lo que es correcto, y podemos tomar como adecuada la recolección de las orinas. Vemos, como dije antes, el calcio en sangre era normal en las dos muestras y vemos que tenemos calcios urinarios francamente elevados. Realizando la relación calcio-creatinina,
Vemos que en ambas muestras es mayor al 0,14, teniendo 0,48 en la primera y 0,30 en la segunda. Entonces, con los resultados obtenidos, podemos decir que son compatibles con la hipercalciuria idiopática. Y de esta manera es como se realiza el análisis de un estudio metabólico de litiasis renal, comparando los diferentes valores y analizando los resultados obtenidos en ambas muestras, tanto de orina como de sangre. Como conclusiones podemos decir que la enfermedad litiásica tiene una gran tendencia a la recidiva. La mayoría de los pacientes están expuestos a padecer un nuevo episodio litiásico a lo largo de su vida. Así como existen factores predisponentes, también van a existir factores protectores, como son los niveles elevados de magnesio y citrato. El único motivo por el cual se debería repetir un estudio metabólico es con el fin de ajustar el tratamiento en determinadas patologías. Y lo más importante que me parece para destacar es que el diagnóstico de las diferentes patologías metabólicas es netamente bioquímico. Con esto vamos cerrando el Ateneo. Les quiero agradecer por su tiempo, por escucharnos y obviamente a mis compañeros de la residencia. Creo que está.